ahorita se identifican al menos 10 corporaciones globales que controlan no solo la producción de alimentos, sino también la comercialización. Que las personas efectivamente tienen una dependencia alimentaria aún en estos lugares, ¿no? En estos lugares en donde son comunidades, pequeñas, de pescadores, agricultores. Este modelo de producción y consumo de alimentos a nivel global tiene implicaciones muy severas en territorios concretos. Y nosotros lo estamos identificando en el caso de las regiones lacustres de Pátzcuaro y Cuitzeo, aquí en Michoacán. En esta etapa precisamente, en la que junto con el colectivo, ellos nos van a decir qué quisieran implementar en sus comunidades para fortalecer su soberanía alimentaria. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros en Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a Radio Nicolaita. Hoy por la mañana, déjeme contarle que, pues al desayunar para salir a trabajar, se me antojó comerme un kiwi. También me he acostumbrado café colombiano con una galleta italiana. Y bueno, yo estaba muy contento, debo de confesarlo, con este desayuno muy agradable, y cotidiano, pero entonces me puse a pensar, bueno, nosotros tenemos un magnífico café en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, incluso. Galletas, pues se hacen galletas riquísimas y las podemos encontrar en la tienda de la esquina. Kiwi, la diversidad de frutos en México es impresionante. Entonces yo pensaba, bueno, está bien probar cosas de otros lugares, pero ¿cuál es el costo? Más allá del precio del producto, ¿qué significó traer un kiwi, no sé, desde Nueva Zelanda? Traer el café colombiano, las galletas italianas, si es que son italianas, probablemente están hechas en otro lugar, pero tienen la marca italiana. Entonces esto tiene un costo en energía, por supuesto en dinero, en movimiento, en fuerza de trabajo. El asunto es que los beneficios, ¿dónde se quedan? Por supuesto, yo estoy probando algo muy interesante que satisface gustos y requerimientos así subjetivos míos, pero también me lleva a plantearme qué sucedería si algún día se cerrara el mercado del café o de estos frutos o de estas galletas. Sería así una especie de apocalipsis zombie. Y entonces, bueno, inmediatamente pensé en un tema muy interesante que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que es una cuestión estratégica, es crítica en cualquier país. Si no podemos asegurar la alimentación de la población, estamos en un grave problema, así como la energía y como algunos otros aspectos. Entonces, que tengamos que depender de que alguien nos venda, y en un mundo tan convulso, puede ser que incluso se utilice como una moneda de cambio, ¿no? Como está sucediendo con el petróleo, con el gas, en este momento en Europa. Entonces, pensando en esto, se me ocurrió que deberíamos invitar a alguien o a quien sea experto en este tema de soberanía alimentaria. Y entonces, en ese sentido, invitamos a la doctora Katia Beatriz Villafán Vidales. Hola, Katia, gracias por venir. Sí, y a la doctora Rosalía López Paniagua, ambas, hola. Ambas son integrantes del cuerpo académico 238 de estudios multidisciplinarios sobre ambiente, desarrollo y sustentabilidad de la Universidad Michoacana. De hecho, Rosalía, tú vienes de la UNAM en un trabajo de colaboración con la Universidad Michoacana en este tema particular de soberanía alimentaria, ¿no? Y creo que es lo más esencial de las soberanías, más que cualquier otra. Primero hay que asegurar que todos podamos comer y comer lo que requerimos. No sé, ¿cómo podemos definir este término, Rosalía, para nuestro público? ¿Qué es la soberanía alimentaria?
Bueno, la soberanía alimentaria, habría que decir, es un movimiento mundial que ha ido creciendo en las últimas 4 décadas al menos, aunque tiene antecedentes anteriores, pero es una respuesta a una política que también se instauró a raíz de la adopción del modelo de desarrollo que conocemos como neoliberal, que es la fase contemporánea del capitalismo, ¿no? Este modelo neoliberal se instauró una estrategia de producción de alimentos que denomina seguridad alimentaria. Este modelo se adoptó ya de manera como oficial en la Cumbre Mundial de Alimentación que se realizó en el año 92 en Roma. De hecho, ahí ya se oficializó, ¿no?, este modelo que venía avanzando, como te digo, desde quizá la década de los 40 en nuestro país. Habría que recordar, por ejemplo, que aquí en Michoacán se presentó un fenómeno que se denomina la fiebre aftosa. Y se trataba de que los animales tenían un padecimiento que pues justificó que el gobierno con el ejército mataran a todo el hato ganadero. La famosa operación Rifle, ¿no? Así es. Y bueno, los estudiosos de este caso en particular señalan que se trató de una estrategia intencional para introducir la leche en polvo de la Nestlé, que en ese momento pues estaba surgiendo y que necesitaba mercado para ese tipo de leche. Desde entonces, según estos estudiosos de la producción ganadera, México no ha recuperado su hato ganadero. Estrategias de este tipo se vinieron implementando a lo largo de los años, desde entonces, en diferentes áreas de la producción de alimentos. Y esto fue consolidando este modelo de seguridad alimentaria que implica que la producción quede en manos de, ahorita se identifican al menos 10 corporaciones globales que controlan no solo la producción de alimentos, sino también la comercialización, y que nos han llevado a desayunar más o menos en la forma en que nos describen. Yo describí. Ajá. El argumento que pretende sostener esta estrategia es que pues, los países no se tienen que preocupar por producir sus alimentos, porque además son costosos, ¿no? Es un argumento falaz, pero se dice que la producción campesina, por ejemplo, que es uno de los baluartes de nuestro país y de muchos otros países del mundo, no es rentable. Es costosa, no tiene los niveles de productividad que debieran, y entonces las empresas globales con esta agricultura agroindustrial tienen mayor productividad, tienen ganancias muy, muy buenas. Entonces este modelo se intenta justificar y es lo que nos ha llevado a una situación de dependencia alimentaria que tiene implicaciones muy fuertes, porque esto está significando, por ejemplo, la pérdida del conocimiento sobre el cultivo de la tierra. Como los campesinos ya no fueron objeto de las políticas públicas, todo se dio para favorecer a las empresas globales que nosotros conocemos todos los días, ¿no? Si vamos a cualquier tienda y revisamos las letras chiquitas, nos damos cuenta que comprenden un sinnúmero de productos y de variedades, y que los productos locales han sido desplazados. Entonces, fíjate, a ver, perdón que te interrumpa, porque este es un punto importante. La globalización implica que todos estamos comiendo ya lo mismo en cualquier lugar. Es decir, podemos tomarnos un bocadillo en España o en Francia o en Chile y sabe igual, porque está hecho de lo mismo por estas compañías. Y eso implica la pérdida de la riqueza alimentaria,
porque hay cosas que ya no conocemos. Hay muchos niños que jamás en su vida han probado cierto tipo de ingredientes, por ejemplo, los quelites, ¿no? Dicen, ¿y eso qué es, no? Y ciertas formas de hacer tamales, etcétera. Más allá de la nostalgia, este es un empobrecimiento de las dietas al nivel de que estamos comiendo lo que alguien dice que debemos comer, y hemos visto las consecuencias para la salud, no es así. Ahora, esto tiene una implicación con las comunidades, porque sus productos pues ya tienen un muy escaso valor económico, ya no pueden vivir de lo que antes producían. Más allá del autoconsumo, pues ya no tiene mercado porque les llega, incluso ellos mismos están comiendo estas cosas, ¿no? Que están llegando de Nueva Zelanda, por ejemplo, leche de Nueva Zelanda en polvo, ¿sí? Cuando ahí están o estaban en algún momento las vaquitas, ¿no? No sé, Katia, ¿cómo ves ese impacto en las comunidades, ¿no? Efectivamente, como comentaba la doctora Rosalía, esta política de seguridad alimentaria lo que busca es alimentar a las personas, no importa de dónde provengan los alimentos, ¿no? Y en ese sentido, nuestro estudio está enfocado en las comunidades lacustres. Estamos aquí en el estado de Michoacán, concretamente en el lago de Pátzcuaro y en el lago de Cuitzeo, y hemos encontrado, a partir de unos talleres de sensibilización que realizamos en la etapa 1 del proyecto, que las personas efectivamente tienen una dependencia alimentaria aún en estos lugares, ¿no? En estos lugares en donde son comunidades pequeñas, de pescadores, agricultores, y que pues tienen el lago, tienen los recursos naturales, pero requieren efectivamente esa dependencia, ¿no? Lo vemos en ellos, existe esa dependencia y es lamentable. Sí, claro. Uno podría asumir que un país tan rico en diversidad biológica como lo es México tiene una cocina riquísima, tiene ciertos modos de construir ropa, de construir la casa misma, que son sumamente diversos, que utilizan estos elementos, que además ahí están, digamos, a la vuelta de la esquina, para decirlo, o caminando un poco, ¿no? Pero sin embargo, yo decía, estamos comiendo lo mismo que se come en todos lugares. Y no necesariamente es adecuado porque está diseñado para requerimientos fisiológicos, de gastos energéticos particulares. Es decir, lo que come alguien en Suiza con esas temperaturas que les llegan en los inviernos, no necesariamente es lo más adecuado para nosotros, ¿no? Pero además hay una pérdida de identidad, ¿no? Al final, pues yo ya no como lo que comieron mis padres, mis abuelos, sino un polvo que me llega ahí, que mezclo con agua y al final me da un producto, ¿no? Estamos casi por ir a la pausa, pero me gustaría que regresando nos platicaran más de sus proyectos específicos, porque es muy interesante esto que nos cuentas. Es decir, estamos viendo el impacto de este tipo de políticas en las comunidades. Y eso lo podemos ir extendiendo pues a todo el país y a todo el mundo prácticamente. Lo que yo decía, la pérdida de diversidad de ingredientes, la riqueza cultural. ¿Cuántos siguen comiendo como comíamos cuando éramos niños, ¿no? Entonces, regresando a la pausa, platicamos de esos proyectos. Claro que sí. Claro. Vamos, ahorita regresamos, no le cambien. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de comida, pero en realidad de soberanía alimentaria y el impacto que estos fenómenos de globalización, de neoliberalismo, han tenido en nuestra población en general, incluyendo nosotros mismos, ¿no? Luego se piensa que el asunto de hablar y denunciar los efectos perniciosos del neoliberalismo es un asunto ideológico, y no, claro, es muy tangible y tan tangible que incluso los países que promovían la globalización como que ya están intentando ponerle freno, ¿no? Por las consecuencias que eso ha tenido a nivel, ahora sí, global. Se ha globalizado la miseria en muchos lugares, se ha globalizado pues
prácticas no muy adecuadas. Pero, ¿qué sucede exactamente en nuestras comunidades? Yo entiendo que ustedes están trabajando en un proyecto que es un proyecto nacional, pero con una serie de comunidades modelo para ver qué está sucediendo. En este caso, las comunidades de pescadores, que también de manera simplista uno podría pensar pues que se la viven bien alimentados, comen un montón de pescado, pues están sanísimos, un poco la imagen de Plaza Sésamo de la vida rural, ¿no? ¿Qué sucede exactamente en estas comunidades de acuerdo a su proyecto? No sé si nos pueden platicar algo por ahí. Sí, cómo no. Efectivamente, este modelo de producción y consumo de alimentos a nivel global tiene implicaciones muy severas en territorios concretos. Y nosotros lo estamos identificando en el caso de las regiones lacustres de Pátzcuaro y Cuitzeo, aquí en Michoacán. Y pues ya tuvimos una primera etapa del proyecto en el que estamos trabajando, en el que pudimos recibir ideas, datos, argumentos, quejas y lamentaciones de los pescadores. Que habría que decir que la pesca, como toda actividad productiva que está ligada con la tierra, pues tiene sus ciclos. Entonces los pescadores a su vez son campesinos. O sea, complementan su actividad pesquera con la producción campesina. Y ellos advierten, por un lado, fíjate, Horacio, en el caso de Cuitzeo, hay una problemática muy severa porque el lago, en esta lógica también capitalista, ha sido devastado. El uso del agua, su conservación, su cuidado, pues no ha sido el adecuado y tenemos una situación de secamiento del lago en una proporción muy, muy significativa, ¿no? En este momento se puede advertir, prácticamente la mitad hacia el poniente está convertida en un desierto. Sí, hay un asunto ahí que seguramente nuestro auditorio tal vez no recuerde, pero en los años 80 se construyó un dren para llevar agua a la presa de Yuriria, y entonces en un lago que de por sí tiene un ciclo muy complejo de secamiento, pues le aceleramos la muerte, ¿no? Y el propósito era dotar de tierras agrícolas a campesinos cuando estamos hablando de un lago salado, con un suelo salino completamente que no permite la agricultura. Entonces una cadena de errores que no sé hasta dónde son por tontería o ingenuidad o son perfectamente calculados. Sí, yo creo que un poco de todo esto, ¿no? También habría que advertir los análisis geológicos, el conocimiento más que tiene que ver con los ciclos también de los cuerpos de agua, ¿no? Hay argumentos que sostienen que el lago de Cuitzeo pues está transitando hacia una fase final. Y esos aspectos también hay que tenerlos en cuenta, pero efectivamente aquí el reto es que la población que vive de la pesca, de la agricultura, en el formato campesino, pues está sufriendo. Y presenta niveles de carencia alimentaria muy severos. Los datos que tenemos disponibles actualmente en términos generales, considerando todos los municipios aledaños a los lagos, nos revelan que aproximadamente 1 de cada 2 habitantes tiene condiciones de carencia alimentaria. El 50% de la población tiene problemas de desnutrición. Así es. La desnutrición se valora en 3 niveles, ¿no? Que es leve, moderado y severo. Entonces, sumando esos 3 niveles, el porcentaje es ese. E incluso en el caso de Pátzcuaro es un poquito más arriba, de 57% de la población. Lo cual resulta paradójico totalmente, ¿no? Exactamente. Sí, porque estamos hablando de población que se dedica a la producción de alimentos, que
aporta al estado de Michoacán en general, a nuestra región en particular, la región aquí cercana a Morelia, nos aporta alimentos. Y ellos tienen un problema de carencia alimentaria. Entonces, esta contradicción, por fortuna, está siendo tomada como una problemática que debe de atenderse desde la política federal, puesto que se está planteando precisamente la necesidad de avanzar en esta perspectiva de soberanía alimentaria, ¿no? Varias decisiones hasta ahora se han tomado respecto del maíz, por ejemplo, y bueno, la convocatoria en la que nosotros participamos en CONACYT, relativa a la soberanía alimentaria, también muestra, ¿no?, el interés del gobierno federal por atender esta problemática. Sin embargo, en los avances que llevamos, pues nos damos cuenta de que se trata de una cuestión tremendamente compleja. Es multidimensional, porque implica aspectos, sí, de producción, pero también de consumo, como tú dices. Tienen que ver los factores globales que determinen esta situación de dependencia alimentaria en la que nos encontramos, y también factores locales, a nivel de política estatal, a nivel de prácticas ya adoptadas, como tú lo has señalado desde el principio, que se necesitan de reflexionar para que entonces podamos tomar conciencia, no con S, sino con guión ciencia, o sea, con conocimiento. Sí, con conocimiento. Eso lo plantea Paulo Freire. Y entonces la primera etapa de nuestro proyecto ha sido precisamente acercarle a la población. Hemos formado algunos colectivos de pescadores campesinos que están interesados en conocer de esta problemática, en la que, bueno, muchas veces uno es parte de esa problemática, pero no entiende a qué se debe, ¿verdad? Entonces nosotros estamos acercándoles, como te digo, elementos de análisis, de reflexión, pues para que ellos tomen conciencia y entonces entre todos podamos formular acciones que podamos emprender colectivamente, ¿no? De hecho, la estrategia de investigación que estamos siguiendo es muy interesante. La doctora Kate lo puede referir, porque partimos de integrar colectivos de investigación, ¿no? Kate, si quieres comentar. Adelante. Gracias, Horacio. Efectivamente, nuestro proyecto, que está enfocado en las comunidades y concretamente con los pescadores, no solamente son ellos nuestro colectivo de investigación e incidencia. Esta convocatoria de CONACYT lo que busca es efectivamente que este tipo de proyectos tengan una estrategia de diseminación hacia otros estados, hacia otros lugares en donde existan situaciones problemáticas similares. Entonces busca integrar un colectivo de investigación e incidencia en donde todos tenemos la capacidad y la misma voz y el mismo voto y la misma fuerza de tomar decisiones, y el conocimiento de todos es igual de válido, tanto la academia como de los mismos pescadores, ¿no? Entonces, entre todos generamos propuestas que sean viables, que sean pertinentes para las comunidades, ¿no? Estamos en esta etapa precisamente, en la que junto con el colectivo, ellos nos van a decir qué quisieran implementar en sus comunidades para fortalecer su soberanía alimentaria. Entonces, en eso estamos, Horacio. Sí, porque también hay que entender que, bueno, ustedes tienen un modelo de estudio. Sí. Pero así, ahora que lo estaban describiendo, pues nos damos cuenta que en realidad la población rural, sobre todo las pequeñas comunidades, pequeñas ciudades, todas están pasando por un proceso similar. Estoy pensando, ahora que hablaba de mi desayuno del café, pues lo que está sucediendo con las poblaciones productoras de café. Sí. En Veracruz, por ejemplo, empresas transnacionales pues les compran su café o los obligan a cultivar café de muy mala calidad
para vender masivamente el café instantáneo. Y los cafés son tan interesantes que pueden perfectamente competir con los grandes cafés por ejemplo, decía yo, de Colombia, ¿no? O de otros países africanos. Sin embargo, el modelo económico los obliga a trabajar y terminan siendo trabajadores no asalariados de las empresas. Y curiosamente, pues uno puede palpar las situaciones de desnutrición cuando ellos están aportando la riqueza que es este producto, ¿no? Y así creo que nos podemos ir a cualquier comunidad. Entonces es un proyecto que a mí se me hace muy interesante porque nos da una fotografía, pero de manera más importante nos da perspectivas, ¿no? De hacia dónde nos tenemos que mover. Y bueno, yo a veces veo estas ferias de cocineras tradicionales y uno encuentra tal riqueza que dice, bueno, ¿dónde quedó todo esto, no? Porque no es lo que comemos nosotros, ¿no? Las tortillas de colores ahora son carísimas o las pintan incluso para engañar a la gente y dicen, no, bueno, ¿por qué no hay una política pública en torno a los maíces nativos, ¿no? Para que nosotros sigamos consumiéndolo. En fin, es un tema, bueno, que por supuesto no se agota, sí, aquí, pero nos permite introducirnos a este punto, ¿no? Sobre el que yo decía hace rato que rara vez pensamos como consumidores, desde la comodidad de las ciudades, pensamos que el alimento está ahí en un refrigerador o en un anaquel, y ahí termina nuestra relación con él, ¿no? Entonces a mí me gustaría pues que regresaran con nosotros para irnos platicando ya de manera puntual varios de estos casos. Me alarma mucho el que comentaron de los niveles de nutrición. Es tremendo, ¿no? Estamos terminando, les agradezco Katia y Rosalía. Y pues esperamos que el público se interese mucho en ese tema y regresamos después. Búsquenos. Gracias. Gracias.